Damos gracias al Señor en esta mañana por su gran amor y por su gran misericordia, y que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Amén. Amén. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Bendecido. Amén. Todos los días tenemos que sentirnos así y damos alabanza a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba mirando que hay muchos libros de autoayuda que llenan las librerías y que enseñan cómo conseguir el éxito, la felicidad, enseñan cómo ser millonario, cómo conseguir el hombre o la mujer de su vida, enseñan de todo un poco. Pero hay pocos libros que enseñan a cómo perseverar cuando vienen los tiempos difíciles. Los cristianos, no importa de cuál denominación seamos, tenemos la Biblia que nos relata testimonios de vida reales y en realidad nos enseña la palabra de Dios de todo. Nos anima en los tiempos de crisis, en el tiempo de sufrimiento, nos impulsa también para que nosotros seamos obedientes y perseveremos en la doctrina, nos invita a predicar el Evangelio, nos invita a conocer de Dios, nos invita a valorarnos a nosotros mismos y nos enseña también a amar. Amar a Dios primero y amar también a todo nuestro prójimo. Y claro que hay algunos que sacan los textos fuera del contexto para usarlos como pretextos y hacer doctrina de cosas que la Biblia no dice y enseñar doctrinas humanas. Pero bueno, debemos reconocer que las enseñanzas de la Biblia son las mejores ayudas para el ser humano en toda la vida integral y para aplicarlos en cada momento que nosotros pasamos en esta vida. Y también sirve en cada contexto, en cada cosmovisión, porque la palabra de Dios es para todo el mundo. Ahora la vida ha cambiado drásticamente y estamos nosotros viviendo eso. A nivel mundial, hace casi un año, seguimos sufriendo el ataque feroz del coronavirus. Ahora que están poniendo las vacunas, pero no sabemos nosotros qué vaya a pasar. Pero sabemos que el coronavirus ha matado mucha gente y cifras reales en el Ecuador no tenemos, pero ha traído secuelas de dolor, de llanto, de sufrimiento a muchas personas. Hay cuadros muy conmovedores que nos hace ver esta pandemia, y yo no sé si ustedes vieron en las noticias a Luis Aguilar, aquel hombre que oraba fuera del hospital y estuvo ahí 50 días orando y pidiendo por su esposa Leslie. Lamentablemente ella no pudo superar la enfermedad y lamentablemente ella no pudo luchar más y a los 50 días murió. Qué pena, da mucha pena. Que la paz del Señor sea en la tumba de ella y que el Señor también consuele a los familiares de ella y especialmente al esposo. Así hay cuantos cuadros desgarradores. Hace poco murió la esposa del obispo del Perú. Ayer ha muerto un obispo emérito, Villena, que ha sido un hombre muy destacado en Bolivia y están justo a esta hora en las honras fúnebres. Y así cuántas personas que estarán muriendo a cada instante alrededor del mundo por causa del coronavirus. La vida está llena de aflicciones, la vida está llena de preocupaciones. Tal vez algunas se cansen de perseverar en Dios y se desanimen por todo lo que está pasando, pero dice el Señor en Santiago 1, 2, 3: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo perseverar en los tiempos de aflicción, en los tiempos difíciles? Hoy la palabra nos va a enseñar por medio de la experiencia de Job a cómo superar la crisis. Hemos leído la palabra de Dios en Job capítulo 1 desde el 1 al 22 y leemos lo último que dice la palabra del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito.
Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermana el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por estas experiencias de vida que tú nos enseñas, Padre Santísimo. Gracias, Señor Dios, queremos siempre perseverar en los tiempos difíciles que han venido a este mundo, y no sabemos qué más vendrá después, pero ponemos todo en tus manos. Sabemos, bendito Dios, que solamente tú tienes el control de todas las cosas, y sabemos que estamos ya viviendo los tiempos finales de este mundo, y sabemos que Cristo también volverá en cualquier momento para llevar a su pueblo. Te clamamos misericordia para nosotros, para que podamos estar preparados, para que podamos estar listos para cuando Jesucristo venga a llevar a sus escogidos. Señor Dios, ten misericordia de nosotros cada día. Señor, si fallamos, perdónanos. Si fallamos, nos equivocamos, limpia nuestras vidas con la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz. Te clamamos, bendito Dios, misericordia sobre todas las personas que están en los hospitales, sobre todos los que están entubados, los que están en terapia intensiva. Ten misericordia de ellos, Señor Dios. Ten misericordia de los que están afuera de los hospitales, esperando para que haya una unidad de cuidados intensivos libre. Aquellos que están esperando a que haya una cama para que les reciban. Señor, ten piedad de ellos. Ten misericordia, Señor, de nuestro mundo. Este mundo ha pecado mucho contra ti, te ha ofendido, Señor, de palabra, de obra, y seguirán haciéndolo, pero pedimos, Señor, misericordia por todos los que creemos en tu nombre y buscamos la luz de tu rostro. Pedimos, Señor, tu bendición, Padre Santo, y que esta palabra siempre nos enseñe, Señor Dios, que en medio de la aflicción tú eres la luz de esperanza. Bendito sea tu nombre, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el comentario del diario Vivir, ya lo estoy grabando. No se sabe con certeza, pero probablemente Job vivió durante los días de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, antes de que Dios diera su ley o designara a los sacerdotes como líderes religiosos. Durante los días de Job, el padre de familia era el líder religioso, debido a que no había sacerdotes que lo instruyeran en las leyes de Dios. Job actuaba como el sacerdote y ofrecía sacrificios a Dios para pedir perdón por los pecados de él y su familia que habían cometido. Esto significa que Job no se consideraba a sí mismo como alguien que no pecaba. Job hacía esto por convicción y por amor a Dios, y no únicamente porque era su obligación como cabeza de hogar. Lo que podemos ver, Job era un hombre consagrado a Dios. Siempre estaba buscando del Señor. Y no es un mito la historia de Job, porque muchos dicen: no, eso es solo una novela, es un mito, es algo que se inventaron. No. Joaquín González Echegaray, él dice: Job pertenecería a los libros sapienciales más antiguos, al igual que Proverbios y Eclesiastes. En otras palabras, la historia de este hombre no es un mito, es un hecho histórico, es una realidad. No se sabe cuál es el autor del libro, pero muchos especulan que fue Moisés, porque ustedes saben, cuando Moisés huyó de Egipto, él fue a parar por la península arábiga y ahí vivió.
por 40 años. Y es posible que él recibió esa historia de forma oral y la escribió. Bueno, no lo sabemos, pero este es un libro que nos relata una experiencia de vida y fe en medio del dolor y el sufrimiento. Porque la Biblia es una palabra de realidades, no es de ficción, no es de mentira, no es de inventos, es palabra de Dios. Y si no, no estuviera en la Biblia. Y como decimos, la Biblia nos habla la plena, sino que no nos gusta a veces lo que dice. En la Biblia están los triunfos, los fracasos de los grandes hombres de Dios. Acerca de Job dice que este hombre era muy creyente en Dios, muy próspero tanto en lo material como en lo espiritual. Era un hombre piadoso, como dice la palabra al final del versículo 1, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermosas características. Este hombre era muy íntegro, respetado por su familia, también respetado por toda la comunidad, tanto en asuntos terrenales como en asuntos espirituales. Y según lo que vemos, la familia de él era grande. El Señor le bendijo con 7 hijos varones, 3 hijas mujeres, mire, 10 hijos, solo 10 hijitos. Además, tenía una hacienda con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos siervos. Él era un hombre importante y de mucho prestigio, respetado por los príncipes, amado por el pueblo, generoso con los necesitados, amoroso con el prójimo. Él era un gran benefactor. Y como lección usted va a leer en su casa, no ahorita, Job 29, del 7 al 25, usted va a ver la calidad humana de este tipo. Usted va a ver todo lo que él hacía por su prójimo. Y en el capítulo 1, al final del verso 3, dice: y era aquel varón más grande que todos los orientales. En otras palabras, muy conocido, muy querido, muy popular, y se supone que tenía muchos amigos, pero lo más importante, tenía a Dios en su vida. ¿Usted tiene a Dios en su vida? Amén. Amén. Y deberíamos decir un gran amén, porque sí lo tengo en mi vida. ¿No? Con un desánimo. Para Job, miren, todo estaba bien, pero en un momento de la historia lo que menos imaginaban pasó. Lo que él no se merecía, eso le pasó, pero así es la vida. Por eso ahora, en este tiempo, muchos están sufriendo lo que no se merecen. De verdad, muchos están sufriendo lo que nunca se imaginaron. Mucha gente sufre por las injusticias de los hombres, por las malas decisiones de otros. Muchas familias sufren por la irresponsabilidad de algún miembro de la familia que no se cuidó, trajo la enfermedad a la casa, o muchos sufren por las malas decisiones que tomó un miembro de la familia. Cuando alguien mete la pata, los afectados a veces son toda la casa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Otros sufren por fraudes porque confiaron ciegamente en alguien, les robó, les estafó, les despojó de sus cosas. Pero la mayoría de gente ahora sufre por causa de la pandemia. Están sufriendo con familiares en los hospitales, están sufriendo porque perdieron sus seres queridos y están sufriendo porque les afectó económicamente y su negocio quebró. Simplemente eso, imagínense, es tremendo. Pero volviendo a Job, dice la Biblia que este hombre era un hombre de oración. ¿Cuántas personas de oración hay aquí? Amén. Me preocupa mucho ese amén, miren. Deberían todos decir amén, porque todos estamos orando, ¿verdad? Todos estamos orando. Sí, él era un hombre de oración, estaba en constante oración por sus hijos porque los amaba. ¿Cuánto aman a sus hijos? Amén. Amamos mucho a nuestros hijos, ¿verdad? Porque son regalo de Dios. Por eso yo en corto le pregunto, a ver, ¿usted ora por sus hijos? Amén. Tiene que orar todos los días por sus hijos, o sea, por favor. Pero la Biblia nos cuenta que este hombre próspero un día lo perdió todo. Imagínense, el diablo cuando se presentó ante Dios ocurrió esto. En el capítulo 1 del 8 al 11 dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira ese reconocimiento que hace el diablo acerca de este hombre, que era el mejor hombre del mundo, era muy bendecido por Dios. Sí, él reconoce todos los favores que Dios había hecho por Job, pero el diablo le dice: él es fiel, pero por todo lo que le has dado. Ahora quítale todo para ver si no maldice tu nombre. Miren lo que es el tentador, ¿verdad? ¿Cómo no estará él metiéndose por ahí también para poner a prueba a todos los seres humanos, para destruir a la raza humana? Usted se ha dado cuenta que ahora también hay mucha gente que busca a Dios solo por los bienes de este mundo, solo por la prosperidad, solo por la bendición, para que les vaya bien en todas las cosas. Pero cuando vienen dificultades económicas, vienen problemas, ¿qué hacen? Le abandonan a Dios y se van, desaparecen, se acaba la fe. Pero Job era un hombre diferente. Este hombre fue probado para demostrar a Satanás y al mundo entero que no estaba con Dios por interés. Imagínense, él no estaba ni aún por su propia familia. Imagínense lo que es ese tipo de fe. Y ocurrió repentinamente que en un instante, en un solo día, perdió todos los bienes materiales. Usted sabe que los bienes materiales, usted no se lleva nada de este mundo y puede o ser de bendición para sus generaciones o puede perderlo todo. Pero este hombre lo perdió todo en un día. Acabó de orar por sus hijos y ¿qué pasó? Sus hijos se murieron. ¡Wow! Sin advertencia. ¿Cómo reaccionó Job? En el 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tremendas palabras. Desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada vine a este mundo, dice Job. Él no dependía de los bienes materiales ni de su familia, dependía de Dios, y él aceptó la voluntad de Dios. Qué difícil. Y en esas circunstancias, imagínense, adora al Señor. ¿Qué dijo? Sea el nombre de Jehová bendito. Él no levantó los puños al cielo para insultar a Dios, para reclamar a Dios. Él nunca dijo como nosotros a veces por simplezas decimos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y nos quejamos. ¿Sí o no? A veces por cosas pequeñas nos quejamos contra Dios, pero él en cambio adoró al Señor. Por eso las aflicciones, por más dolorosas que sean, deben verse desde un punto de vista positivo. Dios tiene propósitos y quiere hacer algo bueno en nosotros, porque Él quiere llevarle al cielo. Él no quiere que usted se quede para ir al infierno ni a sufrir la gran tribulación. No, Él quiere llevarle al cielo. Por eso a veces vienen pruebas para probar qué tanta fe tiene en el Señor, qué tal es la fe suya delante de Él. Y usted sabe, las aflicciones siempre nos ayudan a madurar. Abra su Biblia en Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Usted no crea que los destinatarios de la carta de Pedro estaban felices. Sufrían persecución, perdían sus bienes materiales, perdían sus casas, hasta sus familias. Pero Él les habla que el Señor está probando su fe para ver si es de oro puro. Si la fe es de hojarasca, se quema y se acaba, se destruye. Y volviendo a Job, vemos nosotros que este hombre fue probado una vez, quitado todo, pero las cosas no quedaron ahí. Y la Biblia nos enseña que las cosas empeoraron. Se quedó sin nada y ahora venía algo peor. Él fue probado por segunda vez. El enemigo de nuestras almas pidió de nuevo probar a Job. En el capítulo 2, verso 3, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Era una sarna muy fea, muy parecida a la que hablan las maldiciones de la desobediencia en Deuteronomio 28-27. Ahí dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores y con sarna, y con comezón de que no pueda ser curado. En Deuteronomio 28-35 dice: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Y dice también, mire, que Job sufría intensa picazón. En el capítulo 2, 7, 8 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y dice la Biblia que la enfermedad era grave y había gusanos en las úlceras. Imagínense. Capítulo 7, verso 5 de Job: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Tenía malestar en las entrañas, dice, en sus intestinos, y tenía calor en los huesos, dice la palabra. En el capítulo 30, del 27 al 30, dice: mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces, mi piel se ha ennegrecido y se me cae, mis huesos arden de calor. Imagínense. O sea, no tenía calma en ningún lugar de su cuerpo. Encima de eso, le botaron de afuera de la congregación, o sea, le mandaron lejos, estaba aislado por causa de su enfermedad. Por eso dice: he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Y él estaba botado en la intemperie, por eso que dice que su piel se ha ennegrecido y se le cae, sus huesos arden de calor. Tremenda la experiencia de Job, imagínense. Además dice que para Yapa, como decía mi abuelito, le venían tremendas pesadillas también a él. En el capítulo 7, 13, 14 dice: cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me angustias, me asustas con sueños y me aterras con visiones. Dice que este hombre en un instante aborreció su propia vida. Y hay un gran discurso al respecto en el capítulo 7. En el verso 15 dice: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. O sea, ya pensaba hasta en ahorcarse este pobre hombre. Imagínense. Tal era el dolor que él decía en el capítulo 3, verso 11:
¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir de mi vientre? Mejor que me hubiera muerto al nacer o me hubiera muerto cuando estaba en la barriga de mi mamá, dice. Y en lugar de recibir apoyo, ¿qué pasó con los amigos? Recibe desprecio, malos consejos. En Job 39:10 dice: ahora yo soy objeto de burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su salir. Le escupían, dice. Le escupían. En ese momento su esposa, la ayuda que debía ser esa ayuda idónea para él, apoyarle en ese momento de crisis y de dolor, fue un estorbo más bien para él. Mire, y le da un mal consejo ella en el capítulo 2, verso 9, le dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su esposo estaba tan afectada que no solo perdió la fe en Dios. Para decir eso es porque ella ya no creía en Dios, por todo lo que ella perdió, porque ahí vemos que ella era bastante materialista. Ella, imagínense, perdió la fe en Dios, perdió también la fe en su marido, y ella ya no quería que él viva por la condición en la que estaba. Y lo que hizo es despreciarle. Sentir odio por él. Y ninguna mujer desea la muerte de su marido, sino que lucha por la vida, por la salud de su marido hasta el último. Mire lo que le respondió Job. En el verso 10 dice, en el capítulo 2:10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nunca le culpó a Dios por nada. Nunca le reclamó a Dios por lo que perdió. Jamás. Él acató la voluntad de Dios. Por eso debemos pensar, nuestro Dios es el mismo Dios de Job. Es un Dios que nos ama. Y Él no espera que nosotros solamente estemos pidiéndole: Señor, bendíceme, y estemos solo recibiendo bendición tras bendición. A veces viene la prueba, pero tenemos que asumirla con mucha responsabilidad. Por eso, así como viene el bien, también puede venir la adversidad, y en medio de la adversidad debemos recordar estas palabras de Job: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mire, Dios bendice, pero también a veces vienen pruebas. No se desanime cuando eso ocurra. La meta de Dios en nuestra vida, ¿cuál es? Que glorifiquemos a Dios en medio de cualquier circunstancia. Dios debe ser glorificado en medio de cualquier circunstancia, de cualquier pérdida, porque muchos creen que la meta de la vida cristiana es ser felices, tener abundancia de bendición, solamente ser bendecidos, conseguir lo que yo quiera y que el Señor me dé lo que yo quiera y que cumpla solo mis caprichos, o caso contrario me alejo de Dios. Ahí sería una irresponsabilidad de fe o nada de fe en el Señor, sino solamente un amor por interés. Y Dios no es el culpable de todas las desgracias que ocurren. Yo siempre digo, somos responsables de las cosas buenas que nos pasan o de las cosas malas que nos pasan. Así es. Por eso, hermanos y hermanas, nunca culpemos al Señor de nada. Y miremos esta experiencia de Job como un ejemplo para nuestra vida. Él permaneció fiel al Señor, no pecó en contra de Dios, mantuvo su fe hasta el último, no renegó para nada del Señor. No le culpó al Señor, le glorificó estando en medio del dolor, de la miseria, en medio de la angustia. No sabemos cuánto tiempo, la Biblia no dice cuánto duró la prueba de él. Pero mientras duró esa prueba, la largura de prueba que tuvo este hombre, él se mantuvo fiel al Señor y no salió de su boca ningún agravio en contra del Señor. Por eso, en medio de la prueba, busque más la presencia del Señor. Busque más la presencia del Señor, porque ¿sabe qué? Cuando usted en medio de la prueba y del sufrimiento le busca más al Señor, Él se glorificará dándole el premio para su vida.
Porque el Señor tiene algo mejor. Si usted en este tiempo perdió algo, el Señor le va a dar algo mejor. Pero ¿sabe qué? Persevere buscando la presencia de Dios. Amén. Búsquele más al Señor. Y si perdió un negocio pequeño, el Señor después le dará un más grande. Y eso debemos siempre pensar. Si hemos perdido algo pequeño, el Señor tiene planificado algo más grande. Pero tal vez no sea en este tiempo. Pero el Señor ya tiene un tiempo específico y ha preparado para darle su bendición. Y para Job el Señor tenía ya preparado el tiempo de su bendición. Pero ¿qué pasó con Job? Imagínense, perdió todas las cosas materiales, perdió toda su salud, perdió todas sus fuerzas, estaba aislado del pueblo, botado por ahí. Pero ¿qué pasó? Él permaneció firmes en el Señor, como un soldado de Jesucristo, como debemos permanecer nosotros ahora. ¿Y qué pasó con él? Dice en el capítulo 42, del 10 al 16, vamos a buscar el 42, del 10 al 16, y dice la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él, y le consolaron de todo mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Bueno, en otras versiones dice cada uno le dio una oveja, cada uno le dio una cantidad de dinero. Hay varias maneras como han traducido esto, ¿no? En otras versiones, o sea, recibe ovejas, o recibe dinero, o recibió una pieza de plata. Bueno, así las traducciones son medias locas a veces. Pero, y dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Imagínese, ¿se da cuenta usted cómo murió Job? Viendo hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Será que usted llega a ver los tataranietos? Miren, él llegó a ver eso. Él llegó a ver sus tataranietos. Fue bendecido él en el doble con todo. Y el Señor, para calmar el sufrimiento de su corazón, le regaló de nuevo 7 hijos y 3 hijas. Y eran las más hermosas de toda la península arábiga. Imagínense, eran las más hermosas, dice la palabra del Señor. Por eso Dios premia la fe, la perseverancia en esta vida misma, así como lo hizo con Job. Pero él glorificó a Dios en medio de la angustia, en medio del dolor. Vino la bendición de ver hasta la 4ª generación de sus descendientes. Imagínense. Por eso la vida de Job debemos leerla cuando estamos pasando por una situación de crisis. Usted lea ese libro de Job cuando esté pasando por un sufrimiento, y usted va a ver todo el dolor y la angustia que vivió este hombre, y después vemos el premio de la fe. Por eso este es un modelo de fe que nosotros debemos estudiar para poder salir adelante en los momentos de crisis y de dolor, porque nos enseña a perseverar en medio de las aflicciones. Por eso, si ponemos nuestra fe y confianza en la sabiduría y la voluntad de Dios, eso nos va a sostener en los momentos de prueba y de dificultades. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Sostenernos hasta el último, hasta el fin. Por eso está usted sufriendo. ¿Está desanimado, desanimada? Puede ser que esté pasando por alguna situación, pero yo le digo que siga confiando en Dios. Con Dios siempre tenemos un mañana. Con Él tenemos un futuro
y un futuro lleno de mucha esperanza. Porque ese es nuestro Dios al que servimos. Con Él veremos hasta la tercera y cuarta generación de nuestra descendencia. Pero usted va a decir, no, es que ya estoy grande, no creo que vea. Supóngase que el Señor le regale 110 años. Y usted vea hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Para el Señor no es imposible darle una larga vida, para que usted pueda ver su descendencia. Porque de Él depende todo, no depende de nosotros. No depende de los seres humanos. Depende de la bendición que Dios nos da. Por eso confiemos en Dios, no perdamos la fe por causa de la prueba que nosotros estemos pasando, no nos desanimemos por causa de la pandemia, no nos asustemos por todos los videos que publican acerca de que el mundo ya se está acabando, que ya viene el cometa no sé cuánto y no sé cómo, que ya vienen catástrofes mundiales. No se desespere, dejemos todo en manos de Dios. Solamente Él sabe lo que va a pasar. Por eso, hermanos y hermanas, sigamos buscándole, porque la bendición vendrá hasta que sobre y abunde. Y grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué sería si no hubiera pruebas? ¿Qué sería si no hubiera venido esta pandemia para probar qué clase de fe tenemos? Pero yo doy gloria a Dios y yo agradezco a todos los hermanos y hermanas de esta iglesia, porque son gente madura en la fe. Porque, miren, hay lugares donde los hermanos no han regresado, pero aquí en esta iglesia han regresado todos y todas. Eso demuestra que de verdad creen en el Señor y tienen confianza en el Dios vivo. Y yo les felicito, hermanos y hermanas. Y así debe ser en todo lugar. Así debe ser, que Dios nos bendiga. Y si Dios le está probando, Él quiere saber qué hay en su corazón. Por eso, demuéstrele al Señor qué es lo que hay en su corazón. Dele gloria, honra al Rey de Reyes. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, en esta mañana, por la grandeza de tu amor, tu misericordia y por tu presencia que está en medio de nosotros. Agradecemos, Señor Dios, porque delante de tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo y paz. Señor Dios, que consueles a quienes estén sufriendo ahora mismo, que consueles, bendito Dios, a los que han perdido familiares, que consueles, bendito Dios, a quienes han sido golpeados económicamente. Sabemos que tú, Señor Dios, les librarás de toda aflicción, porque tú tienes el control de todo. Ponemos nuestra vida en tu presencia, Señor, sabemos y podemos mirar que habrán días mejores para el pueblo de Dios. Sabemos que tú levantarás a tu pueblo para que tu pueblo después su rostro brille de esperanza, porque caminan junto al Dios vivo. Bendito Señor, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias. Y pedimos tu bendición esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.